Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. A propósito de la crisis política que se vive en Venezuela, muchas han sido las vías que ha tratado de tomar la oposición y también opositores, aunque no miembros de la coalición opositora, pero sí opositores política e incluso personalmente a Nicolás Maduro, concretamente a la figura del presidente venezolano Nicolás Maduro, para tratar de buscar algún método o algún mecanismo que logre sacarlo del poder y que permita que éste pague los altos costos políticos e incluso legales de los que se le acusa por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. En 2014 se registró una situación en la que tras 41 asesinatos, en su mayoría por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, también enjuiciamientos de inocentes, detenciones arbitrarias, como ocurre en Venezuela actualmente, en 2017, 99 días de protestas, 100 días concretamente de protestas, 1.419 heridos, 92 muertos, asesinados, 3.600 detenciones, más de 284 civiles enjuiciados en jurisdicción militar, en tribunales militares y no tribunales civiles. Entonces, con estas detenciones arbitrarias, más de 3.600, según se tiene registro de acuerdo a la ONG Foro Penal Venezolano, y la existencia de 431 presos políticos, a funcionarios del gobierno, pero concretamente a Nicolás Maduro se le acusa particularmente de la comisión de crímenes de lesa humanidad desde 2011. Hay un expediente, 9 denuncias desde 2011 han sido registradas contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, en La Haya, Holanda o Países Bajos. Es así pues que se tiene en cuenta que estas denuncias contra Nicolás Maduro son delitos que no prescriben, pero el complejo y burocrático camino para que proceda una denuncia en la Corte Penal Internacional hace muy trabado y obstaculizado el camino para que realmente Maduro pague por los crímenes de los que se le acusa por presunta comisión, algo que hasta ahora no ha sido comprobado, y una regla y principio fundamental del derecho es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En todo caso no hay excusa y no hay parcialidad alguna, pero hasta los momentos no se ha comprobado si realmente Nicolás Maduro cometió o no estos crímenes, porque el proceso se torna muy lento, muy obstaculizado y muy tortuoso para condenar crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Y precisamente así titula un trabajo especial publicado por la periodista Lisette Boone el 7 de julio en el portal periodístico runrun.es o runrunes, administrado por el reconocido periodista venezolano Nelson Bocaranda Sardi. El título de este trabajo, esta investigación especial, hace referencia a lo siguiente: Maduro en La Haya, el tortuoso camino para condenar crímenes de lesa humanidad. Abajo en la descripción de este video pueden observar y dar clic en el enlace que lleva a este documento, a este trabajo especial, para que puedan leerlo íntegramente. El análisis con respecto a esta información se sustenta en si realmente es viable, tanto jurídica como políticamente, que Maduro sea llevado a la Corte Penal Internacional si llega a concretarse alguna denuncia. Te esperan en La Haya. Esta es una frase que se conjura entre quienes esperan aplicar justicia contra Nicolás Maduro ante una instancia internacional como lo es la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, por los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Pero no es un proceso tan expedito ni sencillo, según coinciden expertos. Hay denuncias que esperan por alguna respuesta desde el año 2011. Así lo reseña esta periodista Lisette Boone, @Boone bar, B-O-O-N bar, en Twitter, con respecto a que hay asesinatos, ha habido encarcelamientos, torturas, persecución de una colectividad con identidad propia por motivos políticos y actos inhumanos. Todo esto
son causales, que si generan intencionalmente grandes sufrimientos, son algunos de los crímenes de lesa humanidad que se han registrado en más de 90 días de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, susceptibles de ser condenados en tribunales internacionales. ¿Por qué? Las denuncias de violaciones sistemáticas a derechos humanos en Venezuela en esta ola de protestas en 2017, pero también en 2014, se basan en lo siguiente. Toda violación sistemática implica que es una intención del Estado como política de Estado y no como una incidencia criminal, no como un hecho delictivo por la criminalidad en un contexto determinado, en este caso en un país, Venezuela, sino por una orden dada por funcionarios de un gobierno que tengan como política de Estado la represión, la violación a derechos humanos, las detenciones arbitrarias y los abusos. De esta manera, si hay una sistematización y sistematicidad en la violación de derechos humanos, y esto constituye un crimen de lesa humanidad, algo de mayor rango que un delito, y es de lesa humanidad porque va en contra de la humanidad y son los crímenes que tienen mayor repercusión a nivel global, porque globalmente y mundialmente son condenados en jurisdicción internacional, nunca en una jurisdicción nacional. Es decir, que se le aplica el peso de la ley internacional, cuya sistematización para procesar condenas, para procesar denuncias, tiende a ser más lenta, pero tiende a tener un mayor peso en cuanto a la magnitud de la condena, al grado de culpabilidad que se le atribuya al acusado y también a la pena a cumplir, pero de igual manera las sanciones a cumplir en caso de ser sanciones no solamente penales, sino sanciones económicas. Es así pues que, según lo explica esta periodista Lisette Boone en este trabajo en runrun.es, existen pruebas contundentes de delitos de lesa humanidad durante los casi 3 meses de manifestaciones y represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Nacional y la Policía Nacional en Venezuela. A criterio de organizaciones defensoras de derechos humanos como Provea, COFAVIC y el Foro Penal Venezolano, estos plantean la urgencia de que estos crímenes deben ser investigados tanto por la Fiscalía en Venezuela y ser denunciados ante instancias internacionales. En Venezuela existe impunidad, una impunidad que marca una cifra alarmante. 95 de cada 100 delitos son denunciados, o mejor dicho, son castigados en Venezuela. Esto habla de una evidente situación en la que no hay castigo para quienes cometen delitos, para quienes cometen crímenes en Venezuela. Esto evidencia que el Estado de Derecho está coartado, que el debido proceso no es cumplido y que no hay una violación, o mejor dicho, no hay cumplimiento, sino que hay violación al Código Orgánico Procesal Penal y al Código Penal en Venezuela. De tal manera que esto deja entrever que la impunidad de 95 delitos no castigados por cada 100 que se cometen, y con una situación y una tasa de homicidio que cerró 2016 con más de 25.000 homicidios, siendo Caracas una ciudad 15 veces más violenta que Sao Paulo, Brasil, 10 veces más violenta que Ciudad de México y 8 veces más violenta que Bogotá, Colombia. Entonces habla de que en Venezuela no hay justicia y que el monopolio de la justicia está amañado. No hay de alguna manera un marco legal que permita que cada instancia y cada estructura del sistema penal y del sistema judicial concretamente permita la condena a cualquier responsable de un crimen, y mucho menos al presidente, que controla un poder ejecutivo que tiene al poder judicial completamente parcializado a su favor. Es así pues que esta situación evidencia que las denuncias que se han interpuesto en la Corte Penal Internacional contra Maduro no tienen de alguna manera procedencia, debido a que hay retardo procesal, y el retardo procesal implica que puede haber una omisión o complicidad por omisión por parte de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, encargada de recibir los casos, para que de esta manera pueda haber un proceso adecuado. La fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, quien es la sudafricana Fatou Bensouda, decide si esa denuncia pasa a etapa de investigación o es rechazada, debido a que el proceso se basa en lo siguiente: para que la Corte Penal Internacional abra un juicio, se recibe la denuncia,
se estudia, se recopila información sobre ella y se identifica si esa información comparada con la denuncia se trata efectivamente de un crimen de guerra, un genocidio o de lesa humanidad. Si es un crimen de guerra, puede ser atentados contra hospitales, escuelas y civiles. Si es genocidio, puede implicar o implica, mejor dicho, asesinato masivo o en masa colectivo, como el holocausto judío, por ejemplo, o el holocausto nazi. O también crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que competan a la corte, como detenciones de alguna manera arbitrarias, represión, también asesinatos por parte de cuerpos de seguridad como política de Estado. Si realmente constituye un delito, la fiscal lo recibe, pero hay información extraoficial de que las denuncias contra Nicolás Maduro en La Haya están paralizadas, y esto lo denuncia el diputado emérito y presidente de la ONG Fundación El Amparo, Walter Márquez. Descartan que debe dejarse de insistir en La Haya, debido a que desde 2003 se han consignado varias denuncias ante la Corte Penal Internacional. En ese caso fue contra Chávez, desde 2003 también contra Maduro, desde 2014, y estas aún no tienen respuesta. Las expectativas que el mundo tenía sobre la creación de la Corte Penal Internacional en 1998 se han visto frustradas tanto por la lentitud del organismo como por el encubrimiento de ciertos casos. Manejamos información extraoficial de que las denuncias contra Maduro en la Corte Penal Internacional están paralizadas, aseguró este diputado. Pero la fiscal jefe está obligada a decidir si habrá una investigación o la declara inadmisible. Este diputado asegura que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, es cómplice por omisión de la grave situación de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y la frontera colombo-venezolana desde 2014. Este mismo diputado presentó una primera denuncia el 28 de octubre de 2015, que fue ampliada el 29 de diciembre de ese mismo año, por el desplazamiento forzoso de colombianos, así como por la deportación de 1.500 colombianos en la frontera colombo-venezolana. Esto habla de que a Nicolás Maduro no solamente se le acusa de ordenar a los cuerpos de seguridad la represión y las detenciones arbitrarias como política de Estado, sino también de cometer un delito internacional por el cual el mismo Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, actualmente senador y fundador del partido de derecha Centro Democrático, denunció a Nicolás Maduro por la comisión de un delito internacional al deportar arbitraria e injustamente a 1.500 colombianos de Venezuela a Colombia por el cierre en la frontera binacional debido al plan y la medida de Maduro de cerrar la frontera entre ambos países para combatir el contrabando y la presencia de presuntos paramilitares en la zona. Entonces también se le acusa de este delito que es ya un delito internacional. No solamente a Maduro se le acusa de esto, también se acusa al gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia, José Gregorio Vielma Mora, y al ministro de Defensa, también jefe de la Fuerza Armada Nacional, Vladimir Padrino López, por violaciones a derechos humanos, deportaciones de colombianos, destrucción de viviendas y de puentes en la frontera binacional, también por denuncias que se les hicieron en 2015 por delitos cometidos en perjuicio de la humanidad, al activar por parte del ministro de Defensa, Padrino López, el Plan Zamora, un plan de contingencia militar para militarizar y arreciar la búsqueda de presuntos terroristas o guarimberos, como se le conoce en el argot coloquial y popular venezolano, en esos estados, y a Vielma Mora por aprobar tal medida como gobernador. Pero aún así se tiene información de que estas denuncias están paradas. Hay que tener en cuenta también que la Corte Penal Internacional es un órgano internacional que condena delitos que no prescriben, es decir, que no pierden vigencia por el pasar del tiempo, que se mantiene su existencia por la magnitud de su naturaleza debido a lo que se cometió. Pase lo que pase, un presidente puede ser juzgado o en ejercicio activo de su cargo o años después de haberse retirado o de haber finalizado su mandato. Ahora,
La Corte Penal Internacional no establece tiempos para procesar casos, a diferencia de otras jurisdicciones internacionales. Es decir, que no hay un tiempo específico. Pueden pasar un año y el caso aún no se ha procesado o apenas está empezando a procesarse. Así como puede empezar su fase final. Todo depende de la magnitud del caso y también de la celeridad o incluso de la importancia que le dé la Corte Penal Internacional tras previa recepción por parte de la fiscal jefe para procesarlo. Esto lo aclara Tamara Suyu, quien es abogada defensora de derechos humanos y directora del Instituto CASLA. Estas son las condicionantes y los factores que rodean la situación de que las denuncias contra Maduro en La Haya, en la Corte Penal Internacional, están paralizadas, lo cual habla de que no hay una celeridad en el caso, y esto implica claramente y políticamente tiempo para que de alguna manera pueda Nicolás Maduro salir airoso de toda responsabilidad que se le atribuya por concepto de crímenes de lesa humanidad en función de mantener el poder político mediante el mecanismo de la coerción, ya que hay dos maneras de mantener y detentar el poder. La primera es mediante el consenso, algo que claramente falló en Venezuela y no existe, y la otra es mediante la coerción, es lo que actualmente se observa en Venezuela, motivo por el cual observamos 3 meses de protestas, 92 muertos, 1.419 heridos y más de 3.600 detenidos arbitrariamente por los cuerpos de seguridad del Estado y 284 civiles más, incluso, juzgados en tribunales militares y no en tribunales civiles, detenidos arbitrariamente cuando la mayoría de ellos son inocentes o tienen presunción o gozan de presunción de inocencia. De tal manera que esta es la situación que ocurre en Venezuela en lo que a la justicia se refiere. Contra Maduro existen varias denuncias en La Haya. La primera fue el 7 de abril de 2014, cuando 198 legisladores de 8 países latinoamericanos pidieron investigar a Maduro y funcionarios de su gobierno por la represión masiva, generalizada y sistemática contra protestantes pacíficos y desarmados, cuando iniciaron las protestas en 2014, el 12 de febrero, fecha en la cual se entregó el líder político opositor actualmente en arresto domiciliario, Leopoldo López. El 2 de septiembre de 2015, el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, denunció a Nicolás Maduro ante La Haya por la perpetración de crímenes de lesa humanidad durante la deportación de 1.500 colombianos radicados en la frontera entre Colombia y Venezuela. En septiembre de 2016, el abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, y el dirigente de Voluntad Popular, compañero de Leopoldo López, pero exiliado en Miami, Carlos Vecchio, solicitaron a la CPI la averiguación contra 8 altos funcionarios encabezados por Nicolás Maduro, y entre ellos Nicolás Maduro, y presentaron evidencias de 30 homicidios, más de 400 torturas, 3.700 detenciones ilegales, 800 heridos y 2.000 juicios contra manifestantes entre febrero de 2014 hasta noviembre de 2015, y todo ello bajo responsabilidad de Nicolás Maduro. Denunciaron que en el caso Leopoldo López se cometió persecución sistemática y encarcelamiento. El 2 de abril de 2009, William Cárdenas Rubio, abogado del estado Táchira, en Venezuela, pero residenciado en Madrid, España, y representante de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, una ONG de venezolanos en el exilio, solicitó investigación en La Haya contra Hugo Chávez por su presunta responsabilidad criminal. También, en enero de 2016 tuvo lugar una denuncia presentada por el diputado Walter Márquez y un grupo de abogados del estado Táchira contra Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa entidad y en la frontera con Colombia entre 2009 y 2015. El 17 de mayo de 2017, el Partido Colombiano Centro Democrático, fundado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, con el apoyo de 60 senadores colombianos, presentó una denuncia ante la Cámara Alta del Senado para luego juzgarlo en Fiscalía colombiana, y de allí pasó a la Corte Penal Internacional contra Maduro por delitos internacionales debido a la deportación de 1.500 colombianos durante el cierre de la frontera colombo-venezolana en 2016. El 14 de junio de 2017, ciudadanos presentaron una demanda contra Maduro, civiles, bajo anonimato, presentaron una demanda contra Maduro por deportación masiva que ordenó el presidente
El 19 de agosto de 2015, tras el cierre de un tramo de la frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada parcialmente en 2016, o absolutamente en 2016, parcialmente en 2015, como parte de un plan para combatir el contrabando y presuntos paramilitares en la zona. Y en septiembre de 2016, Tamara Suyu, esta abogada defensora de derechos humanos, presentó un expediente que sustenta más de 600 casos de torturas cometidas entre 2002 y 2014 en Venezuela, estas últimas de 2014, bajo presunta responsabilidad por órdenes de Nicolás Maduro. Hay que tener en cuenta que, según lo expone esta periodista en este trabajo especial, esta investigación, existen 3 mecanismos para llegar a La Haya. El primero es presentar la denuncia ante la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. La segunda vía es presentando la denuncia a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por parte del representante de ese estado en ese organismo. Y la tercera vía es que un estado parte de las Naciones Unidas demanda al presidente de otro estado miembro para exigirle justicia por crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que se tiene hasta ahora como las vías para llegar a un mecanismo internacional que ha fallado concretamente, que hasta ahora no tiene viabilidad, porque políticamente le da, por lo menos en el caso de Maduro, le da vigencia y le da tiempo para que los costos políticos de salida en los que incurra sean menores a los costos legales y jurídicos si llegara a pagar por estos crímenes en caso de que sean realmente comprobados, pero son delitos que no prescriben, y al no prescribir no hay posibilidad de que haya indulto si llega a comprobarse su responsabilidad para Nicolás Maduro. No es la primera vez que se denuncia a un presidente en la Corte Penal Internacional. Esto ya sucedió contra Slobodan Milosevic, expresidente de Serbia, juzgado en 2007 por el genocidio bosnio que tuvo lugar y ocurrió de 1991 a 1995. Él fue el responsable y dio la orden para asesinar a 8.000 personas, a 8.000 bosnios, por discriminarlos religiosamente, por discriminarlos por su religión. El delito fue por discriminación religiosa. ¿Tendrá Nicolás Maduro el mismo destino y estará o llegará a estar sentado en la silla compareciendo ante la Corte Penal Internacional en La Haya?